ay, buen día, profesor, profesor, pero al fin y al cabo, ¿era una paloma, era un cuervo, profesor? Bueno, querido estudiante, siéntese para ver esto y seguir viendo la cuestión de Pablo, ese policía asesino, como muchos que han visto en los barrios San Felipe, en el barrio Valle, en varios barrios de la ciudad, Las Nieves, los policías asesinos y a veces ladrones que matan a misericordia personas sin darle defensa, matan mujeres, matan. Y entonces no podemos aplaudir eso ni ser amigos de eso. Cuando hablamos de las mujeres en la política, nos encontramos por... ¿Y qué tiene ahí, profesor? Aquí tenemos a un francés que escribe, Lecon, que escribe cuando Ingrid Betancourt fue liberada, y eso fue el análisis de aquel hombre que es su esposo y que lucha por su libertad, pero que ella traicioneramente le da el divorcio y prácticamente lo repudia, y él no entendió nunca esto. Y son las revelaciones del esposo de Ingrid Betancourt, donde le pagó mal, y entonces viene a Colombia. También hay mujeres, por ejemplo, que no es una paloma, es un cuervo. Hombre, profesor, pero eso no lo dice claro. Lo que pasa es que ustedes van directamente al capítulo 8, versículo 11, donde dice una paloma trajo. Pero Noé primero envió un cuervo, y lo dice de diferentes maneras en diferentes Biblias. En algunas quizás dirán que es un avestruz. Este libro por ese después acontecería. Mire cómo dice el libro de los testigos de Jehová, los antiguos estudiantes de la Biblia. Ahora, después de estudiantes pasaron a ver el mundo cuando Dios lo hacía. Que ni la Virgencita lo pudo hacer, profesor. Después de eso, Dios se acordó de Noé y de toda bestia, ojo. Dice esta Biblia protestante, y de toda bestia salvaje, y de todo animal doméstico que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas, y empezaron a bajar. Y se cerraron los manantiales de la profundidad acuosa y las compuertas de los cielos, y así se contuvo la fuerte precipitación del cielo, y las aguas empezaron a retirarse, y pito y flauta sobre la tierra, y pito y flauta en el monte Arará, pito y flauta en el 5, y las aguas siguieron menguando, pito y flauta. Entonces llegó un momento en el mes 10, en el primer día, aparece en la cima de la montaña. Y así sucedió que al cabo de 40 días Noé procedió a abrir la ventana del arca que había hecho, y a continuación envió un cuervo. Ojo, envió un cuervo. Esto en el capítulo 8, en el 11, dice que es una paloma, entonces la que manda, y trae cuando ya todo baja, trae una hojita de oliva. Pero en la Biblia de los católicos dice que el diluvio, en el capítulo 8, en el capítulo 7 el diluvio, y en el 8 el fin del diluvio, que es cuando dice de manera diferente, dice a la de los testigos, dice: entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en la barca. No dice toda bestia salvaje, que no sé qué, como dicen la otra. Hizo que el viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y también las compuertas del cielo. Dejó de llover y el agua comenzó a bajar poco a poco. Al cabo de 150 días el agua ya iba bajando, y el día 17 del mes 7 la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Y es un poco diferente a la que dicen los protestantes testigos y otras Biblias, y esta que fue corregida por Orígenes, y las otras que fueron cuando la Septuaginta, los griegos la hicieron, que son enemigos del pueblo que escribió estas cosas, y entonces luego de manosear una cantidad de cosas. Al cabo de 150 días el agua ya iba bajando. Se detuvo sobre la montaña de Ararat. El agua siguió bajando, y el primer día del mes 10 ya se podían ver las partes más altas de los montes. Después de 40 días Noé abrió la ventana de la barca que había hecho y soltó un cuervo, pero el cuervo volaba de un lado para otro,
como vuelan en política las mujeres, padre, profesor, y después se salen de ella y entonces después que la secuestran vienen y traicionan a los maridos que tanto lucharon por ella y entonces le pagan mal con un divorcio, quizá por pena moral, Esas mujeres no tienen pena, lo mismo que el cuervo y la paloma, profesor. La paloma tiene bastante insectos, parásitos en su caca, que llega un momento en que las personas que tienen muchas palomas, al absorber el polvo ese en las casas, le producen carcomas en el cerebro y vienen una cantidad de enfermedades, personas debilitamiento en las piernas y cuestiones, porque la paloma es uno de los animales más inmundos que hay y lo relacionan con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno no entiende este tejemaneje. Llega un momento, porque no sabían biología, por eso, porque no encontró ningún lugar donde descansar. Pues la tierra todavía estaba cubierta, el pobre cuervo andaba de aquí para allá y después en lo último ya soltó una paloma y ella vino y le trajo una hojita de oliva en el pico. La mansa paloma, uno de los animales más inmundos que existe, que relacionan con el Espíritu Santo, la caca de la paloma tiene un microbio que carcome el cerebro. Ojo, ustedes no estudian las cosas ni miran la naturaleza de los animales. Hombre, profesores, y entonces eso fue lo que pasó con Ingrid Betancourt. Sí, usted una vez en el Maraca parece que habló de eso, en la peluquería del Maraca, cuando dio el Maraca 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, claro. Hombre, querido estudiante, me gusta que recuerden eso. Entonces, ese tal Pablo quizás era de esos policías corruptos que no tenían piedad para asesinar a una muchacha en plena calle indefensa, sencillamente porque le robó algo. Y esa gente, esos policías siempre, el que mata hierro, mata muere, tienen sus culebras y tienen su gente a quien han traicionado y delincuentes a quienes han quitado el robo y se han quedado con ellos. Y de esa manera también pueden pasar los al papayo cualquiera. Por lo tanto andarán siempre y se enloquecen a veces, se vuelven locos, llegan a matar hasta los mismos familiares. Pablo, en cambio, siendo ese tipo que era Saulo, el policía asesino a favor de Roma, que los hebreos odiaban y aplaudían más a Barrabás, llega un momento en que es el que hace famoso, cuando lleva a los gentiles, hace el famoso, las 21 cartas generales, pastorales y soterológicas, y entonces divinizan al Señor y pero realmente este era un hombre que era del pueblo. Jesucristo era un hombre del pueblo, estaba con los humildes, con los pobres, con la gente que se compadecía, y él en sí les hacía panes, les hacía cosas, era un mago. Por lo tanto, Pablo nació en Tarso, pero cuando se acercaba a Damasco, se dice teológicamente, Damasco es allá por los lados de Siria, más o menos al norte, y este Cristo se le aparece incluso allá mismo en Damasco. Cristo se le reveló en una luz brillante y lo comisionó para que le sirviera y fuera testigo de las cosas que había visto y aún estaba por ver, aunque este Pablo no había visto nada porque él no conocía a Jesucristo. Él ni siquiera era apóstol de los 12, no era evangelista. Y entonces este güey en los escritos, como era un hombre ilustrado, imagínate tú, instruido a los pies de Gamaliel y toda esa cosa, Roma lo utilizó, y allá con Orígenes y toda esa vaina, cuando llegaron estos escritos, empezaron, a él lo matan, etcétera, se vuelve seguidor de aquel señor que tenía un magnetismo y amaba a los pobres. Al suelo, debido a esta manifestación, y oyeron el sonido de alguien que hablaba. Solo Pablo entendió las palabras y fue cargado. Y fue ascendido al cielo, pero primero fue cegado por esta luz maravillosa como de un sol inmenso. No sería la del hijo del sol, por eso más o menos él se le relaciona con luz también. Por lo que se hizo necesario llevarlo de la mano hasta Damasco. Lo pueden buscar en el libro de Hechos 9, 3, 8, 22, 6, 11 y en el 26, 12, 18.
capítulo 26, versículos 12 al 18. Durante 3 días no comió ni bebió. Ya en Damasco, mientras oraba en la casa de cierto Judas, contemplé una visión al discípulo cristiano Ananías, que iba y le devolvía la vista. Cuando la visión se hizo realidad, Pablo fue bautizado, recibió Espíritu Santo, comió y cobró fuerza. Hechos 9:19. Y así, queridos estudiantes, vemos en la política las mentiras, las traiciones, las mujeres en política, que como Ingrid y Betancourt, que después que el marido lucha y pide y clama y llora y tal, espera una esposa que venga como para amarlo y eso, y recibir una cachetada que le da el divorcio después de haber estado en el monte y haber pasado en su juventud con Lucio, un guerrillero del M-19, que incluso bailaron bastante aquí en una cantina del barrio llamada Anacaona. Y así por el estilo, son estas, la mujer siempre tiende a ser un poco como Eva, pero le echan la culpa a esa Eva que no tenía más nada que echarle las culpas por haberse comido una manzanita, y ahí viene toda la desgracia de la humanidad. Esa manzana ha sido la más cara del mundo, no se paga ni con dólares, ni con yen, ni con rublos. Esa manzana todavía le está pagando la humanidad. Entonces, ¿en qué quedamos con todo este poco de Biblias transformadas que dicen una cosa una, la otra dicen otra, la nácar calonga dice otra, la yin yin de Inglaterra, que es la que le quita realmente el puerto de Hermosa a Portugal, que fue quien lo descubrió, hizo una casona grande ahí, y entonces ellos después con la cuestión industrial se adueñaron del petróleo de allá por medio de la máquina, y bueno, nosotros tenemos así como en el canal de Panamá, por eso sí, más o menos así, pero hoy en día la gente reclama sus propiedades, la gente reclama lo que le pertenece. Bueno, nos vemos en la próxima, queridos estudiantes, para hablar de poco de algunas mujeres políticas que pasan de allá para acá y que realmente no es una paloma, es un cuervo. Un cuervo primero. El cuervo falla y entonces mandan la paloma, que tiene todos los microbios que comen el cerebro. Nos vemos en la próxima.